Hola, bienvenidos a iCafé Online. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos de que cada canción, cada palabra que puedas escuchar sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda que puedes escribirnos y interactuar con nosotros a través de los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que lo disfrutes. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí.
caricias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor
Señor confiamos, hay descanso en Él. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. Cada semana nos reunimos en este formato online y también de manera presencial en Barranco, en la ciudad de Lima, para descubrir más sobre lo que es el camino de Jesús. Si estás en Lima, estaremos felices de poder conocerte personalmente cualquier domingo a las 11:30 de la mañana en la avenida Sáenz Peña 107 en Barranco, es el Teatro Mocha Graña. Y si estás lejos de Lima, escríbenos y nos agradará, aún a la distancia, saber más de ti y servirte en lo que podemos. Cuando hablamos de seguir juntos el camino de Jesús, uno de los aspectos que siempre se debe tener en cuenta y que a menudo dejamos de lado por distintos motivos es el de compartir nuestra fe con otras personas. Nadie va a negar que hoy más que nunca hay toda una complejidad en lo que significa compartir la fe, compartir el evangelio, compartir lo que llamamos y son las buenas nuevas. Dependiendo del grupo o contexto en el cual te desenvuelvas, pueden haber diferentes reacciones a la fe cristiana: escepticismo, incredulidad, acusaciones de enriquecimiento a costa de la fe, cuestionamientos filosóficos, acusaciones de legalismo o sentimientos de superioridad de parte de los cristianos, etc. Muchas cosas así. Ahora, varias de estas son realmente injustas, son acusaciones injustas, pero otras son bastante merecidas. El peligro frente a estas dificultades de compartir el evangelio es reducir nuestra fe en Jesús a un tema privado. De hecho, esa es la narrativa común. Deja esas cosas para tu privacidad, como cuando te dicen que no hay que conversar de política o religión. Y podemos fácilmente inclinarnos a esa opción, ¿no? Creemos en Jesús, pero lo guardamos para nosotros mismos o para nuestro círculo familiar más íntimo. Obviamente, nos reunimos con otros creyentes que piensan como nosotros, creen como nosotros, pero no salimos más allá. De cuando en cuando escuchamos un mensaje que nos hace sentir culpables y nos recuerda nuestra responsabilidad. Tienes que predicar, tienes que anunciar, tienes. Y de pronto el anuncio del evangelio se convierte en un deber, una tarea que cumplir para ser un buen cristiano. Y claro que es algo que hacemos, pero la esencia de esto es mucho más profunda. Veamos un pasaje que está en el evangelio de Marcos. Marcos 3:14, está al inicio del evangelio casi. Dice así: luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. El ministerio de Jesús acababa de iniciar. Empieza a hacer milagros y, como es de esperarse, mucha gente empieza a seguirlo. Multitudes, en verdad. Llegaban de Galilea, de Judea, de Jerusalén, del oriente del Jordán, de la región de Tiro y Sidón, de todos lados. Y mira lo que dice el verso 9 del mismo capítulo, Marcos 3. Como Jesús vio que había tanta gente, les pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Imagínate, para que no se amontonaran sobre él. Es en este contexto y de acuerdo a los planes que Jesús tenía, que elige a un grupo en particular quienes serían llamados los apóstoles. Sabemos que este fue un grupo muy especial, único, pero es interesante ver el plan que Jesús tenía con ellos y que de alguna manera nos da una idea de lo que debemos considerar nosotros también como sus discípulos. No seremos apóstoles, pero somos también discípulos de Jesús y nos va mostrando algunas pautas. Mira nuevamente lo que dice acerca de este grupo selecto de discípulos. Eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Y aquí hay dos facetas complementarias y que nunca deben excluirse una a la otra. Primero los eligió para que estuvieran con él. Sabemos que el propósito de Jesús es tener comunión con nosotros, reconciliarnos con el Padre. Lo primero y lo más importante es siempre esa comunión con Dios, conocer a Jesús, conocer de su amor por nosotros, caminar con Él en las buenas y en las malas, saber que está a nuestro lado, que nunca nos deja, que nunca nos abandona, caminar con Jesús. En el libro de los Hechos se menciona de manera interesante que a los seguidores de Jesús se les conocía en determinado momento como los del camino. Qué bonito nombre, ¿no? Los del camino.
Me encanta la idea de caminar con Jesús, estar con Él. A mí me encanta en general caminar. Obviamente es mucho mejor caminar en compañía, con alguien más, disfrutar de la conversación, del paisaje, del recorrido, conversar en el proceso. Y sabes, la vida cristiana se trata de eso, es caminar con Jesús, hablar con Él, escucharle, con su compañía, disfrutar el camino que tenemos por delante, sea de subida y esforzado o llano y fácil de recorrer. Jesús eligió a un grupo para que caminara con Él, para que estuvieran con Él. Y toda comprensión de nuestro rol de llevar las buenas noticias debe partir por el recordatorio de que el primer llamado de Jesús para nosotros es que estemos con Él, que caminemos con Él, que tengamos comunión con Él. Y luego viene lo siguiente, lo natural, lo comprensible, anunciar su mensaje. Estar con Él y anunciar su mensaje. ¿Por qué es importante este orden? Porque el anuncio del mensaje de Jesús no se trata solo de transmitir información. Transmitir información puede hacerse de múltiples maneras, de forma incluso muchas veces impersonal, formas impersonales. Y no estamos diciendo que Dios no puede usar alguno de esos medios. Claro que sí, Él es soberano para hacerlo. Pero la manera más potente, adecuada y convincente de anunciar su mensaje es cuando este anuncio surge de un encuentro con Jesús. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, que ha caminado, que camina con Jesús. Si te pones a ver los evangelios, encontrarás que está lleno de estos encuentros que están luego seguidos de anuncios. Era difícil, por decir imposible, no decir lo que había significado el encuentro con el Maestro. Aun cuando Jesús le decía a algunos que no digan nada, calculando el tiempo y el efecto en su ministerio, igual algunos no le hacían caso a Jesús y corrían a contar lo que habían experimentado. Recuerdo, por ejemplo, a la mujer samaritana, ese encuentro maravilloso que tiene con Jesús, donde el Maestro le ofrece a esta mujer el agua viva, justo lo que ella necesitaba. Seguro recuerdas la historia, una mujer con pasado, múltiples relaciones fallidas, que se encuentra con Jesús, y este encuentro realmente es asombroso, es increíble. ¿Y qué hace ella luego de tener este encuentro con el Maestro? Sale corriendo a contar a la gente en el pueblo sobre lo que ha sucedido con Jesús. No sabía mucho más, no tenía todo claro, pero tenía una experiencia, una vivencia con el Maestro, y eso la impulsó a correr e incluso a llevar a otros con Jesús. Eso es interesante, porque no se trata de que tengas miles de encuentros con Jesús para recién allí empezar a hablar con Él. Desde el primer encuentro que tenemos con la gracia, con el amor, con la persona, con la maravilla de lo que es Jesús, ya estamos listos para empezar a hablar de Él. Estamos con Él, hablamos de Él. Ahora miremos una historia más que es muy conocida de los evangelios, y esta historia nos ayudará a entender cómo es este proceso de anunciar el mensaje fruto de un encuentro con Jesús. Esta historia está en Juan 9, el Evangelio de Juan capítulo 9. Es la historia de un hombre que era ciego. Ahora, muchos quedan ciegos a lo largo de la vida por distintos problemas de salud, pero este hombre había nacido ciego. Nunca, piénsalo, había podido disfrutar de la belleza de la creación, en el sentido visual. No conocía los colores, las texturas o el efecto del sol y la sombra. No solo había nacido ciego, sino que además había nacido en un momento de la historia y en un lugar particular, ahí Israel, donde las discapacidades físicas como la ceguera y otras eran vistas con desconfianza. Los hombres de entonces no lograban entender por qué sucedían estas cosas, por qué de pronto alguien nacía ciego. No tenían respuestas científicas o médicas y tampoco tenían respuestas filosóficas o conceptuales. De tal manera que la reacción de la sociedad entonces a esta discapacidad era muy injusta. De manera específica, los religiosos de la época interpretaban la ceguera y otras discapacidades como maldiciones de Dios. Era el castigo de Dios que caía sobre las personas, eso decían. En el caso de este hombre en particular, que había nacido ciego, como no se lo podían adjudicar a él, porque había sido algo de nacimiento, entonces esta maldición se la adjudicaban a los padres. Era el pecado de ellos seguramente el que había acarreado este castigo de Dios. Por eso es que estas personas eran vistas como la escoria de la sociedad. Se les podía ayudar, pero en verdad pensaban que al haberlos Dios maldecido, porque eso creían, debían ciertamente sufrir ese destino, esa maldición. Algo tendrían que haber hecho, era lo que todos pensaban. Se les excluía de la vida social normal de la comunidad. Estaban prohibidos de entrar en las ciudades plenamente.
Prácticamente eran empujados a la mendicidad, a pedir limosna en las entradas de la ciudad o en los caminos. Era una vida miserable la que llevaba. Este hombre, este ciego de nacimiento, tenía una historia triste, dramática. Y cuando pensamos en las multitudes de nuestras ciudades, debemos darnos cuenta que cada vida es una historia. Jesús miraba así a las personas. Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque las veía desamparadas como ovejas sin pastor. Obviamente Jesús conocía el corazón de las personas. Él podía saber sus pensamientos, sus luchas, sus alegrías. Él conocía la historia de cada una de ellas. Y aquí queremos, antes de seguir hablando de este encuentro de Jesús con este ciego de nacimiento y cómo esto lo llevó al anuncio del mensaje, mirar lo que hacía Jesús, que estamos describiendo, cómo él se interesaba en las personas. Jesús vio a este hombre y su historia no le fue indiferente. Y si queremos llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza, debemos conocer la historia de las personas que nos rodean. Debemos interesarnos genuinamente en sus situaciones, problemas y vivencias. Antes de contar lo que es nuestra historia, la historia de nuestro encuentro con Dios, debemos empezar conociendo la historia de los que nos rodean. Estamos hablando aquí de un encuentro, un evangelismo personal, que usa estas relaciones significativas que tenemos con los demás para anunciar las buenas noticias. Ahora, no estoy diciendo que el evangelismo masivo no sea útil, el repartir un volante, el poner un programa cristiano en la televisión, la radio, el hablar circunstancialmente con una persona en el taxi. Todas estas cosas son usadas por Dios y tienen su lugar, pero ninguna de ellas debe ser un reemplazo de lo que es nuestra responsabilidad de hablar a quienes se relacionan con nosotros día tras día. Y el primer paso para poder transmitir el mensaje de esperanza de Jesús es tener un verdadero interés en conocer las circunstancias, las alegrías, los problemas de estas personas. Saben, el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos está lleno de clichés, esas frases estereotipadas que incluso los cristianos podemos llegar a usar sin darnos cuenta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Excelente. Y ya está. Cuando en verdad no estamos bien y además tampoco nos interesa realmente cómo está la otra persona. Ojo que eso puede pasar incluso entre creyentes. Justo hace unos días hablábamos de eso en el club de lectura. Acabamos de terminar el libro Arte y Biblia de Francis Schaeffer y hablábamos de cómo fácilmente podemos caer en una pseudo comunidad, incluso entre nosotros. Así que tenemos que cuidarnos y genuinamente interesarnos los unos por los otros y obviamente también con las personas que nos rodean, a quienes queremos y anhelamos compartirles el mensaje de Jesús. Cuando la gente que nos rodea se da cuenta que tú estás verdaderamente interesado en sus vidas, estarán mucho más dispuestos a escuchar lo que tengas que decir. Y ojo, que no nos interesamos en las personas solo si nos escuchan y hacen caso. Nos interesamos en ellos genuinamente porque son personas valiosas y dignas del amor de Dios. Hace años estuve en una conferencia en Nashville, creo que ya hace tiempo se las conté, pero vale la pena repetirlo. En una de las charlas de la conferencia estuvo a cargo de un CEO, director ejecutivo de una de las cadenas de comida rápida más grandes de Estados Unidos. Se llama Dan Carey y la cadena se llama Chick-fil-A, ¿no? Venden básicamente sándwich de pollo, pero son muy grandes. Y este hombre es cristiano, el CEO. Nos contaba cómo él había aplicado muchos principios de la palabra de Dios en el contexto de su negocio. Y de paso, una franquicia, un negocio que está creciendo de manera impresionante allá en Estados Unidos. Una de las cosas que me impactaron fue cómo él entrena a sus futuros empleados y los concientiza a que piensen en sus trabajos en términos de las personas que van a llegar al restaurante a comer. Y él les habla de la oportunidad que tienen durante esos momentos de tocar de alguna manera a esas vidas, de crear experiencias para ellos, aún de usar el mostrador para compartir de maneras prácticas la fe cristiana. Para que sus empleados entiendan este concepto, ellos hicieron un video que justamente muestra esto que estamos hablando, que cada vida es una historia. Miremos el video por un momento.
Cada vida tiene una historia si nos preocupamos en leerla. Cada persona en tu oficina, cada persona en tu salón de clases, cada persona en tu barrio, en tu familia, tiene una historia. El peor enemigo del amor es la indiferencia. Cuando caminamos por la vida preocupándonos solo de nosotros mismos, de nuestros problemas, preocupaciones, que son válidos, pero olvidando o pretendiendo ignorar que a nuestro alrededor hay necesidad y que estamos literalmente rodeados de personas con historias que necesitan ser escuchadas. El compartir el mensaje del Evangelio significa acercarnos a las personas, hacer preguntas, tal como lo hacía Jesús, interesarnos genuinamente en las circunstancias de quienes nos rodean, sus tristezas y sus alegrías. Una forma práctica y muy peruana de lograr esto es invitando a comer a alguien. Es una gran oportunidad de conocer mejor a la persona, escucharle y de paso comer rico. Así que bueno, regresemos al encuentro que tiene Jesús con este hombre. Jesús sale al encuentro de este ciego y su historia. Y al hacerlo echa por tierra los prejuicios, malos conceptos y creencias equivocadas sobre una discapacidad como la ceguera. No vamos a entrar en detalles, pues no es el tema que estamos estudiando, pero básicamente Jesús afirma que la ceguera no se debía al pecado de este hombre o el de sus padres, sino que tenía que ver con los propósitos y la obra de Dios que se haría evidente en la vida de él. En el caso específico de este hombre, el plan de Dios incluía un milagro maravilloso. Veamos lo que dice Juan 9, 6 al 7. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego. Le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver. La historia de este hombre cambia radicalmente de un momento a otro. Lo que nunca pensó se hace realidad. La ceguera ha desaparecido y ahora puede ver. Cada encuentro con Jesús es único, es diferente, pero siempre implica algo maravilloso. Jesús nos encuentra donde estamos y como estamos y nos cambia, nos transforma. En los siguientes versículos encontramos algo fascinante. Vemos el efecto que causó este milagro en las personas que conocían al ciego de nacimiento. Y si lees el relato ahí en casa, lo primero que vas a ver es que estaban llenos de confusión, de incredulidad, la gente que conocía a este ciego. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida y sale al encuentro de nuestra historia, nada es igual. En el caso de este ciego era pasar de la oscuridad a la luz, de la noche al día, al punto que las personas que estaban a su alrededor se preguntaban, ¿no era este el que pedía limosna? Y él tenía que asegurarle, sí, soy yo soy el ciego de nacimiento. Por eso es tan importante poner nuestro encuentro con Jesús, el estar con Jesús, el tener una relación con Él antes del anuncio. Porque justamente el solo hecho de tener ese encuentro con Jesús, de estar con Él, se convierte en algo que literalmente llama la atención de las demás personas. En el video que vimos se nos decía que cada vida tiene una historia. Y para quienes hemos venido al encuentro con Jesús, para quienes hemos decidido seguir al Maestro, es el inicio de una nueva historia, un nuevo comienzo, la historia de una nueva vida con Jesús. Todos conocen posiblemente el famoso pasaje donde Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en su segunda carta, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa historia, nuestra historia con Dios, ese encuentro inicial y esa relación creciente que se da al caminar con Él es parte esencial de lo que va a ser nuestro anuncio. En el caso de este hombre, el cambio era evidente, había dejado de ser ciego. La gente podía verlo, podía darse cuenta de eso y por eso es que se quedaban confundidos, al punto que él tenía que decirle, sí, soy yo soy ese hombre que era ciego de nacimiento. Compartir las buenas nuevas significa mostrar en nuestras vidas el efecto transformador del Evangelio. Escúchame otra vez. Compartir las buenas nuevas significa mostrar en nuestras vidas el efecto transformador del Evangelio. Por eso Francisco de Asís decía, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. Lo que está queriendo decir Francisco de Asís es que nuestra conducta tiene el efecto de comunicar el poder del Evangelio, el poder de Dios. Dios usa las vidas transformadas para mostrar su poder, su amor, su misericordia. Porque el Evangelio nos cambia nuestros valores, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra manera de pensar y de ver el mundo que nos rodea. Y por lo tanto, eso debe evidenciarse en una vida diferente. Porque como sabemos, la fe sin obras es muerta. Ahora no estamos hablando aquí
No estamos hablando aquí de perfección. Somos seres humanos y Dios está aún trabajando en nosotros. Pero aún en medio de este proceso continuo de santificación, se debe hacer evidente la obra de Dios en nosotros. Créeme que ese testimonio es el más importante que puedes dar. A propósito, ¿se han dado cuenta que cada vez que hablamos de testimonio pensamos en lo que otros cristianos piensan de nosotros? Cuida tu testimonio, esa frase clásica que usamos. Sin embargo, el testimonio aquí tiene que ver con cómo nos ven los no creyentes, no los creyentes. Jesús se preocupaba mucho de cómo lo veían los no creyentes, pero no estaba preocupado por lo que pensarían los religiosos. Jesús no estaba cuidando su reputación. En este mismo milagro Jesús aplicó este principio, pues sanó a este ciego en el día de reposo, que los religiosos habían llevado a un extremo terrible, al punto de cuestionar que Jesús hiciera algo bueno como sanar a este hombre siendo el día de reposo. A veces estamos más preocupados de qué van a pensar los líderes de la iglesia o los hermanos de nosotros que lo que estarán pensando los creyentes, o mejor dicho, los no creyentes de nosotros. Estamos más preocupados por ese famoso cuidar testimonio entre creyentes que cuidar nuestro testimonio frente a los no creyentes. Creo firmemente que tenemos que empezar a pasar más tiempo con aquellos que no conocen a Dios, mostrar en nuestras vidas, en nuestras reacciones, en nuestras conversaciones, el poder del Evangelio. Y con todo lo importante que es dejar que nuestra vida, que nuestra conducta hable, inquiete y deje lleno de preguntas a quienes nos rodean, llega un momento donde debemos contar nuestra historia hablando de manera específica de aquello que nos ha acontecido. Es interesante ver en este relato que el hombre que ha recobrado la vista relata a varios grupos humanos lo que le ha pasado. Habla con sus vecinos, las autoridades religiosas y les da detalles de lo que había sucedido. Creo que esta es una de las partes esenciales a compartir nuestra fe. El poder que tiene tu experiencia personal con Jesús. El hombre ciego, ex ciego, no está hablando de algo que oyó, de algo que le fue enseñado. Está hablando de una experiencia personal. Está contando su historia. No solo la historia de su pasado, sino la historia de lo que Jesús acaba de hacer en su vida. Es algo que está sucediendo en ese mismo momento. Mike Giaconelli, en un libro llamado Historias Emergentes, dice lo siguiente sobre las historias de nuestra vida, muy interesante. Dice así, cito: las historias son el lugar donde la lógica de nuestras creencias es probada por las experiencias ilógicas de nuestras vidas. Es el lugar de trabajo donde las ideas sobre Dios se encuentran con el verdadero Dios. Piensa en este hombre. Tenía ideas distorsionadas sobre Dios, un Dios que lo había maldecido, porque eso creían todos y posiblemente también lo creía él, que lo condenaba, que lo rechazaba. Pero luego llega Jesús y todo eso cae hecho pedazos por el toque de las manos de Jesús en sus ojos. Sabes, tú y yo tenemos una historia que contar. Ten presente que no son historias terminadas. Déjame citar una vez más a Giaconelli en otra parte de su libro. Dice así: las historias no son sobre lo que ha pasado, son sobre lo que está pasando en nuestro interior. Es sobre aquellos lugares en lo recóndito de nuestro corazón que no solo nos revelan a nosotros mismos, sino que revelan también el toque de Dios en nuestras vidas. Las historias son siempre incompletas, parciales, en construcción, nunca terminadas. Lo maravilloso de nuestras historias es que no están acabadas porque nos recuerdan que aún estamos aprendiendo, reconociendo y entendiendo, y eso nos recuerda lo poco que sabemos. No nos dejemos engañar pensando que el contar nuestra historia es crear un relato acabado, concreto, lleno de fórmulas. Al contrario, la historia que aquellos que nos rodean quieren escuchar es la historia de lo que Dios está haciendo aún en nosotros. Y eso incluye nuestras debilidades presentes, los problemas que atravesamos, las crisis que vivimos, pero con la gran diferencia de tener a Dios en nuestras vidas caminando con nosotros. Tal vez por eso algunos no se animan a compartir de Jesús, porque creen que su historia no es totalmente perfecta, y no tiene que serla. Justamente lo poderoso es ver cómo un Dios perfecto ama y trabaja en personas tan imperfectas como nosotros. Déjame repetirlo. Cómo un Dios perfecto ama y trabaja en personas tan imperfectas como nosotros. Eso es lo que impacta. Otro de los mitos que penetran en nuestras mentes cuando pensamos en hablar de Jesús y de las buenas nuevas
es que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que tener todo aclarado y resuelto en nuestras mentes, que de alguna manera tenemos que ser como defensores ardorosos de la fe, saber todos los argumentos, todos los versículos, todas las respuestas. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante estudiar, conocer, aprender, estar listo para en determinadas circunstancias dar razón de la fe, lo que se conoce como la apologética. Pero lo primero que Dios pide de nosotros es que estemos listos simplemente a contar lo que nos ha pasado, contar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro corazón, en nuestro carácter, contarlo con hechos y con palabras. En el relato de este ciego de nacimiento lo encontramos de pronto presionado por las autoridades religiosas. Jesús había hecho este milagro el día de reposo, como les comenté, era el día en que los judíos guardaban y separaban para Dios, pero lo habían convertido en un ceremonial vacío y legalista. Y al ver a Jesús sanar a este hombre siendo el sábado, día de reposo, empiezan a presionar al hombre al punto que finalmente le dicen lo siguiente. Está en Juan 9, 24, 25. Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él les contestó, yo no sé si es pecador. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Qué interesante la respuesta. No tengo todas las respuestas. No sé cómo contestarlas, no puedo dar una explicación detallada, solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y si tú has tenido un encuentro con Jesús, tienes una historia que contar, no puedes callarla. No importa que no conozcas a profundidad muchas de las doctrinas de la palabra, todo eso vendrá conforme avanzas en la fe, pero lo que sí tienes es una historia de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Las historias pueden ser distintas, de cómo te sanó, la historia de la paz que trajo a tu vida, la historia de cómo salvó tu matrimonio, la historia de cómo está cambiando tu carácter, la historia de cómo te ha sostenido en medio de la tempestad, la historia de cómo restauró tu vida cuando pensabas que ya todo estaba terminado, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer con tu historia? ¿La guardarás solo para ti? Ahora, no pienses que tiene que ser dramática o gigantesca para que cumpla su rol. Quienes te rodean te conocen bien. Y es la honestidad, la transparencia, la sinceridad de tu historia lo que va a impactar sus vidas. Por eso es importante entender que estamos llamados a contar nuestra historia y dar testimonio de nuestra fe a pesar de no tener todo perfecto en nuestra vida. ¿Recuerdas el verso del inicio? Eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Hemos visto la importancia de este encuentro inicial con Jesús y de caminar con él, y que fruto de este caminar con él de manera natural anunciemos su mensaje, pero asegurémonos que estamos transmitiendo su mensaje y no el nuestro. Porque con qué facilidad nos desenfocamos del mensaje de Jesús y podemos transmitir una visión distorsionada del evangelio que se nos ha encargado. Así que hablemos de Jesús, no de nuestros gustos, no de nuestras preferencias, de nuestras opiniones. Enfoquémonos en transmitir el amor, la gracia, el poder, la misericordia de Jesús hacia las personas. Leamos los evangelios constantemente y usa esas historias del evangelio para hablar de Jesús. Recuerda qué es lo que anunciamos. Anunciamos a Cristo crucificado. Anunciamos el mensaje de amor de Dios y la necesidad de creer en Jesús, de cambiar de rumbo en nuestras vidas. No estamos para anunciar a una iglesia, ni a un pastor, ni a una organización. Nuestro anuncio es Cristo. Cuando este hombre que había sido ciego, con su historia, desafía a los religiosos de su época, lo expulsan de la sinagoga, lo botan. Y fíjate lo que sucedió luego cuando se encuentra con Jesús, en Juan 9, 35-38. Jesús oyó que lo habían expulsado, así que cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre le contestó, Señor, ¿y quién es Él? Dímelo para que así yo crea en Él. Jesús le dijo, tú ya lo has visto. Ese soy yo, con quien estás hablando. El hombre se arrodilló delante de él y le dijo, creo, Señor. Este hombre comprendió finalmente que Jesús era el Salvador, el Hijo de Dios que venía a salvarlo, no solo de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual, que venía a ofrecerle una nueva vida. Y Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros de nuestra ceguera espiritual, de nuestra oscuridad, para anunciar ahora las maravillas de Dios. Que podamos entender que Dios nos ha llamado a estar con Él,
a ser sus hijos, disfrutar de su presencia cada día en nuestras vidas, pero que al mismo tiempo nos llama a anunciar las buenas noticias, el mensaje de esperanza de Jesús. Que lo hagamos mostrando interés por las historias de las personas, sus problemas, sus alegrías. Que podamos contar lo que nos ha pasado, lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nosotros, aún en medio de nuestras debilidades y confusiones. Y que podamos compartir cada día de nuestras vidas el mensaje de Jesús. Ese mensaje que nos dice que Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. Y antes de orar, como siempre hacemos el llamado, si estás escuchando este mensaje y te das cuenta de lo maravilloso del ofrecimiento de Jesús, Él te está llamando para que estés con Él, para que camines con Él, para que tú puedas ser su hijo, su discípulo, para que puedas seguir las huellas del Maestro. Solo tienes que decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te sigo cada día. Y si tal vez tú ya tomaste esa decisión de seguir al Maestro, pero te das cuenta que te falta el anunciar el mensaje, pues en la medida que sigues conociendo más de Jesús, más de los evangelios, más de su palabra, más de su amor, de su gracia, de manera natural, recuerda que estamos llamados a compartir el evangelio, compartirlo a través de nuestros hechos, pero también de nuestras palabras, con un genuino interés. La buena noticia, como siempre lo decimos, es que Dios está listo a darnos una nueva oportunidad, a enseñarnos y ayudarnos en el proceso. Donde nosotros somos débiles, Él es fuerte y nos capacita y nos ayuda para cumplir sus propósitos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de recordar lo que es el llamado primario que tú tienes para nosotros. Nos has llamado a que seamos tus hijos, tus discípulos. Nos has llamado a caminar contigo, a tener comunión contigo, a reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor, por ese llamado maravilloso, por ese amor, por esa gracia, por esa misericordia no merecida. No se trata de nuestras obras, se trata de lo que Cristo ha hecho por nosotros, esas buenas noticias que trae el Evangelio. Pero, Señor, viviendo en comunión contigo, deleitándonos en lo que tú eres, ahora, Señor, también danos la comprensión de que tenemos que comunicar esa esperanza a otras personas, que tenemos que transmitir esta buena noticia de lo que tú has hecho, de cómo tú quieres, Señor, tocar la vida de cada persona en este planeta. Úsanos, Señor, de manera natural, mostrando un interés genuino, amoroso, por las personas que nos rodean, interesándonos en quiénes son ellos, en sus historias, así como tú te has interesado en la nuestra, en nuestra vida, así como estaba, Señor, que nosotros podamos de la misma manera acercarnos a los demás y en el momento oportuno compartirles las buenas noticias de lo que tú has hecho por ellos. A ti sea la gloria, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos.
Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como iCafé Iglesia. Además, también tenemos un correo electrónico. Recuerda también de que ya tenemos reuniones presenciales en el distrito de Barranco, así que si estás por Lima, puedes acompañarnos a partir de las 11:30 de la mañana. También te hago recordar de que tenemos un link para pedidos de oración y acción de gracias, y además que tenemos un día especial para poder orar uno por otro. Esos son los días jueves a las 7:30 de la noche. Si quieres información de cómo poder unírtenos, también escríbenos a las redes sociales o al correo electrónico. También, si es que deseas tener algún tipo de información sobre nuestros eventos culturales, puedes tener todo ello a través de las redes sociales de iCafé Lima. Ahí podrás encontrar noticias sobre conciertos, exposiciones de pintura, en fin, todo tipo de actividades. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esperamos de que tengas una maravillosa semana. Dios te bendiga. No soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Platón. No tengo en mis venas sangre azul, no soy ningún dios. Y si me haces 1000 preguntas, no sabría responder. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca y la verdad no sé si quiero ir. No poseo grandes sumas que pudiera ofrecer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí. Sin dinero, sin sombrero y me hiciste feliz. Y
tu amor es un dilema que jamás descifraré. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo